Siempre había sabido que los matrimonios tienen altibajos, pero nada podría haberme preparado para el momento en que Linda destruyó todo casualmente. Era una noche de martes. Acababa de terminar de cenar cuando decidió soltar la bomba. He estado viendo otra persona, dijo, como si me estuviera contando que se había comprado unos zapatos nuevos. Sin remordimiento, sin vacilación, ni siquiera la cortesía de una excusa. Dejé el plato lentamente, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Estás bromeando? Ella se rió, haciendo girar el vino en su copa. Oh, no te hagas el sorprendido. Seguro que lo sospechabas. No se equivocaba. Algo había cambiado desde hacía meses. Noches tardías en el trabajo, su teléfono siempre en silencio, su repentino desinterés por la intimidad. Pero sospecharlo y oírla admitirlo sin ninguna vergüenza eran dos cosas completamente distintas. Me recosté, estudiando su expresión. ¿Y me lo cuentas por qué? Ella se encogió de hombros, totalmente despreocupada. Porque ya no veo sentido en seguir mintiendo. No vas a dejarme. Esa frase dolió más que la confesión misma. No solo estaba admitiendo que me engañaba, me estaba burlando. Realmente creía que hiciera lo que hiciera, yo me quedaría ahí, pagando todo como un idiota. Seamos realistas, cariño. Aunque te fueras, igual tendrías que pagarme manutención. Me tocaría mi parte de todas formas. Sonrió como si ya hubiera ganado. Así que, en realidad, puedo hacer lo que quiera. Ese fue el momento en que decidí que iba a arrepentirse de cada palabra. Debería haber explotado ahí mismo. Debería haber exigido respuestas, lanzado acusaciones, gritado. Pero en vez de eso, solo asentí. Eso la descolocó por completo. Esperaba furia, dolor, una pelea. Lo que recibió fue un marido que parecía haber aceptado su destino. Y eso era exactamente lo que necesitaba que creyera. Lo entiendo. No te lo voy a discutir, dije con voz calmada, casi indiferente. La sonrisa de Linda se hizo más grande. ¿Ves? Sabía que serías razonable. Me levanté, recogí mi plato para lavarlo, tratando el momento como si fuera una noche normal más. Si tú estás feliz, eso es lo que importa. Ella realmente suspiró aliviada, como si hubiera esquivado una bala. Lo que no sabía era que la bala todavía venía, y la iba a golpear más fuerte de lo que jamás imaginó. A partir de ese momento, interpreté mi papel a la perfección. No discutí, no lloré, no cuestioné sus salidas nocturnas. De hecho, las alenté. Deberías quedarte a dormir en su casa alguna vez. Le sugerí una noche mientras se arreglaba para salir. Date espacio para aclarar las cosas. Me miró con curiosidad, como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Luego sonrió con suficiencia. «Wow, realmente lo estás llevando bien». Solo asentí, manteniendo mi expresión neutra. Ella pensó que era patéticamente comprensivo, pero en realidad la estaba alejando cada vez más, acostumbrándola a vivir fuera de nuestra casa. Porque cuando llegara el momento de que se fuera para siempre, me aseguraría de que nunca tuviera la opción de volver. Las semanas siguientes fueron dedicadas a hacerla creer que tenía todo bajo control. La animé a asumir más responsabilidades financieras, a avanzar en su carrera. «Solo quiero que te sientas independiente», le dije una tarde mientras estábamos cada uno en un extremo del sofá. «Sabes, eso significa mucho para mí», admitió tomando un sorbo de vino. «La mayoría de los hombres estarían amargados, pero tú lo entiendes». Sonreí. «Claro, siempre he querido lo mejor para ti». Dio otro sorbo, completamente ajena a lo que estaba haciendo. Acepté poner algunas facturas a su nombre para que se sintiera más empoderada, y ella lo aceptó encantada sin pensarlo dos veces. «Por eso nunca me preocupé por contártelo», dijo una noche. «Eres tan fácil de tratar». Solo sonreí. No tenía idea de que estaba firmando su futuro financiero entero mientras creía que se aseguraba un paracaídas dorado. En realidad se estaba atando a un ancla financiera. Durante los 2 meses siguientes, la empujé estratégicamente hacia la libertad financiera. Ascendió en el trabajo. Tomó el control de nuestras facturas para sentirse responsable. Empezó oficialmente a pasar más tiempo en casa de su amante que en la nuestra. Y entonces un día hice mi jugada final. «¿Sabes? Creo que te mereces tu propio espacio», dije casualmente, observando su reacción. Linda parpadeó, desconcertada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ya pasas tanto tiempo en su casa. Tal vez sea hora de que lo aceptes por completo». Seguí con tono ligero, como si solo estuviera diciendo lo obvio. Vi el momento exacto en que empezó a considerarlo, la ligera inclinación de su cabeza, como sus labios se abrieron un poco.
Sabía exactamente cómo empujarla al borde. Te mereces ser feliz sin sentirte culpable, añadí suavemente. Y honestamente, se está poniendo raro tenerte aquí sabiendo que preferirías estar en otro lado. Ella realmente sonrió, como si le hubiera dado permiso para estar con él. Tienes razón, dijo, casi aliviada. Y así, mentalmente se desconectó. No tenía idea. Acababa de darme la excusa perfecta para sacarla permanentemente. Durante semanas había visto Linda cavar su propia tumba. Se mudó por voluntad propia, pasando casi todas las noches en casa de su amante. Firmó documentos financieros sin molestarse en leer la letra pequeña. Presumía a sus amigas de que se iría con todo. Todavía creía que me tenía atrapado, pero iba a llegar a casa y darse cuenta de que había estado viviendo en una fantasía. Linda había pasado la última semana de vacaciones con su amante. Un viaje pagado íntegramente con su tarjeta de crédito. Por supuesto, me aseguré de que se sintiera segura antes de hacer mis últimos movimientos. Contacté a mi abogado para finalizar el divorcio. Presenté la demanda. Transferí las últimas deudas a su nombre. Preparé su paquete de salida, y cuando finalmente llegó, entró como si todavía fuera dueña del lugar. Pero esta vez su llave no funcionó. Frunció el ceño, confundida, intentó de nuevo. Al fallar, golpeó la puerta. «Cariño, ¿qué pasa? Ábreme». Me tomé mi tiempo. Cuando finalmente abrí, me quedé ahí calmado, brazos cruzados, expresión neutra. Y detrás de mí, sus maletas perfectamente empacadas y un solo sobre encima. Linda soltó una risa burlona al ver las maletas. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma?» Me hice a un lado, señalando las maletas. «Sin bromas. Ya no vives aquí». Parpadeó, y por primera vez en semanas vi genuina confusión en su cara. «¿De qué estás hablando? Ni siquiera hemos empezado el divorcio todavía». Tomé el sobre de encima de las maletas y se lo entregué. «En realidad, sí lo hemos empezado». Lo abrió de un tirón, sus ojos recorriendo las primeras líneas. La sonrisa que había llevado meses en su cara desapareció en un instante. «¿Ya presentaste la demanda? ¿Hace 2 semanas?» Su voz tembló y retrocedió tambaleándose, agarrándose del marco de la puerta. Pero, ni siquiera hemos hablado de la manutención». Me encogí de hombros. «Oh, no hará falta, porque no vas a recibir ninguna». Sus ojos se abrieron como platos, en shock. «¿Qué? Eso no es posible». «En realidad sí lo es». La observé mientras hojeaba frenéticamente los papeles, buscando desesperada cualquier ventaja financiera. Sabía exactamente cuándo llegó a la sección del estado financiero porque fue cuando palideció. «Espera, ¿tu ingreso es menor que el mío?» «Sí, lo ha sido desde hace un tiempo». Negó con la cabeza, todavía intentando procesarlo. «No. Tú ganas 6 cifras». «Imposible». Saqué otro documento y lo levanté. «Ya no. Mi nuevo trabajo paga considerablemente menos». Se quedó helada, sus dedos apretando los papeles hasta arrugarlos. Tú lo hiciste a propósito». Sonreí con suficiencia. Solo tomé decisiones inteligentes de carrera. Pasó a la siguiente página y ahí fue cuando le cayó el golpe. «Espera, ¿por qué dice que yo soy la proveedora financiera principal?» Me apoyé en el marco de la puerta, disfrutando cada segundo de la comprensión en su cara. «Porque lo eres». Su respiración se cortó. Ojeó de un lado a otro entre los estados financieros, el desglose de deudas y los detalles de la hipoteca, sus manos temblando. Y entonces lo vio. «¿Por qué la hipoteca está a mi nombre? Tú la firmaste. ¿Recuerdas? Mejor tasa de interés». Retrocedió tambaleándose, todo su cuerpo temblando mientras conectaba los puntos. No solo había perdido su paracaídas dorado, se había atado ella misma a un yunque financiero. No se iría con manutención, se iría en bancarrota. Linda dejó caer los papeles contra su pecho, respirando irregularmente. Esto no es justo». Me encogí de hombros. Tampoco lo fue engañarme. Miró sus maletas, la realización hundiéndose como una piedra en el agua. «Entonces eso es todo. ¿Me estás echando?» Señalé el último documento que todavía tenía en las manos. «No te estoy echando a ningún lado. Ya hice los arreglos». Parpadeó confundida, sus dedos apretando los papeles mientras leía lentamente la última página. Sus ojos se abrieron al ver el contrato de alquiler, el camión de mudanzas, la nueva dirección. Su cara palideció. Esta es su dirección». Sonreí. «Dijiste que querías estar con él. Ahora no tienes opción». Su mandíbula se tensó, todo su cuerpo rígido. Él
Él no quiere que viva con él. Fingí sorpresa, arqueando las cejas. ¡Oh! ¡Qué incómodo! Me miró fijamente, furiosa y humillada, completamente desmoronándose. Y entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla, el nombre de su amante parpadeando como una broma cruel. Sonreí con suficiencia. Yo contestaría si fuera tú. Probablemente acaba de enterarse de la deuda también. Su cara se derrumbó, sus dedos temblando mientras apretaba más los papeles, como si pudieran protegerla de la realidad. Esto era todo. Sin manutención, sin apoyo financiero, sin estabilidad, sin opciones. Pensó que había ganado. En cambio, estaba completamente sola. Linda seguía en la puerta, aferrando los papeles del divorcio como si fueran un rompecabezas imposible de resolver. Seguía hojeando de un lado a otro, buscando desesperada algo que le diera ventaja. «Esto no tiene sentido», murmuró, negando con la cabeza. «No hay forma de que salgas de esto sin pagarme algo». Todavía era demasiado arrogante para entender lo que había pasado. Así que por primera vez decidí explicárselo claramente. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Bueno, vamos paso a paso, tal vez así finalmente lo entiendas. ¿Recuerdas cuando te dije que estaba quemado y quería un trabajo menos estresante?» Asintió vacilante, todavía revisando los papeles como si pudieran cambiar mágicamente. Eso no era burnout, era estrategia. Su cara cayó un poco, las primeras grietas en su incredulidad. En el momento en que me dijiste que me engañabas y esperabas manutención, supe que tenía que asegurarme de que no calificases para ella. Así que tomé un trabajo con menor sueldo pero con beneficios en vez de salario alto. Continué, con voz calmada, casi casual. Cuando presenté el divorcio, mi ingreso en papel sería considerablemente menor que el tuyo. Las manos de Linda apretaron más los documentos, pero eso no importa. Antes ganaba 6 cifras. Me encogí de hombros. Antes. Pero la manutención no se basa en lo que ganaba antes. Se basa en lo que gano cuando presento el divorcio. Vi el horror creciendo en sus ojos, la comprensión instalándose. Hojeó de nuevo los estados financieros como si hubiera pasado algo por alto. No lo había pasado. Para cuando entremos al juzgado, continué, dejando que mis palabras cayeran sobre como una manta pesada. Tú serás la que gane más, no yo. ¿Y adivina qué? Hice una pausa justo lo suficiente para verla prepararse. Los jueces no le dan manutención a quien gana más. Se la hacen pagar. Abrió la boca para discutir, pero no salió ninguna palabra porque sabía que tenía razón. Luego, continué, tuve que asegurarme de que el tribunal te viera como financieramente independiente. Así que dejé que tomaras el control de las facturas. Tú insististe en encargarte de las finanzas. Yo solo lo alenté. Sus cejas se fruncieron, labios entreabiertos. Tú pagaste la renta. Tú manejaste los servicios. Tú hiciste las compras, todo mientras yo me recuperaba del estrés. Dejé que una sonrisa tirara de mis labios. Literalmente te convenciste de que llevabas la casa. ¿Y adivina qué? Tragó saliva con fuerza. La llevabas. El silencio se extendió mientras procesaba lo que eso significaba. Y en el tribunal, añadí, viendo su expresión pasar de incredulidad a terror, eso significa que eres financieramente independiente, lo que significa que no hay manutención. Linda dio un paso tembloroso hacia atrás, pero no había terminado. Y luego está la parte divertida. Bajé ligeramente la voz. La deuda. Sus ojos se abrieron de golpe. Tú me dijiste que esos refinanciamientos eran inversiones inteligentes. Sonreí. Lo fueron para mí. Apretó los papeles como si apretarlos pudiera cambiar lo escrito. Refinanciaste la hipoteca. Confirmaste préstamos y maximizaste tarjetas de crédito, dije, negando con la cabeza. Todo porque pensabas que yo te pagaría después del divorcio. Me acerqué un poco, pero yo no te voy a pagar ni un centavo. Su cara se puso blanca como fantasma. Tú eres legalmente responsable de todo. Linda se tambaleó ligeramente, su respiración en cortos y desiguales jadeos. Su mundo se derrumbaba y lo sabía. Ah, y una última cosa, añadí, viendo el último clavo en su ataúd. Te mudaste antes de que siquiera presentáramos la demanda. Ya no vives aquí. Incliné la cabeza, dejando que la verdad se hundiera. Has estado pasando todo tu tiempo con tu verdadero hombre. Sus labios temblaron. No fuiste echada, terminé, voz firme. Te fuiste por tu cuenta. Pude ver cómo conectaba los últimos puntos. Sin casa, sin dinero, sin forma de pelearme en el tribunal.
La realización la golpeó como un tren de carga. Linda, balbuceó, casi como si decir su propio nombre la despertara de esta pesadilla. Esto no está pasando. Oh, si está pasando, dije, voz firme, sin vacilar. Retrocedió tambaleándose, aferrando los papeles como si tuvieran garras de escape ocultas, pero no había ninguna. Entonces resumamos. ¿De acuerdo? Dije, dando un paso deliberado hacia adelante. Tú ganas más dinero que yo. Tienes toda la responsabilidad financiera. Tienes toda la deuda a tu nombre y te mudaste voluntariamente. Me acerqué un poco, viendo sus ojos saltar por los documentos, buscando algo que la salvara. Y en el tribunal, eso significa que no recibes nada. Su respiración se cortó, manos temblando mientras apretaba los papeles del divorcio contra su pecho. Esto no es justo, susurró, su voz apenas audible. Solté una corta carcajada. Oh, tienes razón en eso. Incliné ligeramente la cabeza, pero no por la razón que crees. Sus ojos titilaron con algo. Desesperación, tal vez. No me importaba. Retrocedí, señalando la acera. Tu transporte debería llegar pronto. Buena suerte con tu nueva vida. Se giró bruscamente, su mirada fijándose en el camión de mudanzas que acababa de llegar. El camión que yo había arreglado. El que se llevaría todas sus pertenencias directamente a la casa de su amante. Su cara perdió todo color. No lo hiciste. Sonreí con suficiencia. Oh, sí lo hice. Su respiración salió en jadeos cortos, todo su cuerpo rígido de horror. Querías estar con él, ¿verdad? Pregunté, encogiéndome de hombros. Bueno, ahora no tienes opción. Se giró de nuevo hacia mí, rabia brillando detrás del pánico en sus ojos. ¿Crees que esto terminó? Arqué una ceja. Oh, sé que terminó. Eso es lo que es el divorcio. Su cara se derrumbó por completo. Se quedó congelada mientras los mudanceros comenzaban a cargar sus cosas, cada pieza de su antigua vida siendo llevada lejos. Mientras tanto, yo di media vuelta y entré de nuevo. Mi casa, la casa que pensó que me quitaría. Pero ahora no tenía nada. Y luego vino el acto final, el tribunal. Linda entró esperando una pelea. Tal vez pensó que podría rogar por manutención, llorar por mantener su estilo de vida, hacer sentir culpable al juez para que fallara a su favor. Pero en el momento en que nos sentamos, la realidad la aplastó por completo. No dijo ni una palabra. Solo se quedó ahí en completo silencio mientras mi abogado exponía todo con detalle meticuloso. Se mudó voluntariamente. Gana más que yo. Es financieramente independiente. Es legalmente responsable de toda la deuda. El juez apenas dudó. Señora Linda, dijeron, voz firme. Basado en los registros financieros, usted no califica para manutención. Linda se tensó, todo su cuerpo bloqueándose como si la hubieran abofeteado. Además, continuó el juez, dado que usted está financieramente estable, este tribunal no ve razón para otorgarle compensación adicional. Ahí fue cuando se quebró. Espera, no, eso no es justo, gritó, girando la cabeza hacia mí, ojos ardiendo de rabia. Tú planeaste esto. Me engañaste. Yo solo me quedé sentado, calmado y sereno, manos cruzadas ordenadamente en mi regazo. El juez entrecerró los ojos hacia ella. Señora Linda, este tribunal no otorga manutención basada en sentimientos, la otorga basada en necesidad financiera. Y según sus registros financieros, usted es más que capaz de mantenerse sola. Colapsó de nuevo en su asiento, completamente derrotada. Podía verlo en sus ojos, la lenta y hundida comprensión de que había entrado pensando que lo tenía todo asegurado, solo para terminar con absolutamente nada. El juez me entregó los papeles finales del divorcio y firmé sin dudar. Unos cuantos trazos de pluma y, así, quedé libre. Al salir del tribunal, escuché sus pasos corriendo detrás de mí. Linda, murmuré para mis adentros, ya agotado antes de que siquiera abriera la boca. Crees que eres muy listo, ¿verdad? Siseó, prácticamente echando espuma por la boca. Me giré lentamente, observando a la mujer que una vez creyó que podía atraparme para siempre. Dejé que una pequeña sonrisa tirara de la esquina de mis labios. Oh, no creo que sea listo, dije, encontrando su mirada con ojos firmes. Sé que lo soy. Apretó los dientes, todo su cuerpo temblando de frustración. Me arruinaste, escupió. Solté una corta carcajada, negando con la cabeza. No, Linda, dije, voz pareja. Tú te arruinaste sola. Yo solo te dejé hacerlo. Se quedó ahí congelada, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera discutir. Pero no podía
porque en el fondo sabía que tenía razón. Se había jugado ella misma, y no había nadie más a quien culpar. Han pasado unos meses desde el divorcio y, bueno, digamos que Linda no está bien. Su amante la dejó en cuanto se convirtió en una carga financiera. Sus supuestas amigas empezaron a alejarse cuando se dieron cuenta de que no tenía dinero. Tuvo que mudarse a un apartamento barato. ¿Y adivinen qué? Está justo al lado de una autopista. Mientras tanto, mi vida solo mejoró. Volví a ser ascendido a mi puesto de alto salario, el que había dejado voluntariamente para asegurar mi libertad. Mis deudas pagadas, mis ahorros reconstruidos. Y Linda no era más que un recuerdo lejano. No tenía contacto alguno con ella y planeaba mantenerlo así. Luego, hace aproximadamente una semana, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo quería hablar. Te extraño. Tal vez podamos vernos. Miré mi teléfono un momento, una sonrisa apareciendo en mi cara. Era Linda. Pensó que podía volver a colarse en mi vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado destruirme, como si yo realmente quisiera verla de nuevo. Ni siquiera respondí. Solo bloqueé su número y seguí disfrutando mi nueva vida sin drama. Ella pensó que me tenía atrapado para siempre, pero al final fue ella la que quedó sin nada. Ahora la segunda historia. Durante 4 años, creí que Bárbara era mi pareja perfecta. Teníamos lo que parecía una relación ideal. Era amable, cariñosa y ferozmente independiente. A diferencia de otras mujeres con las que había salido, nunca pedía regalos caros ni dependía de mí para el dinero. De hecho, siempre insistía en dividir la cuenta, lo que me tranquilizaba de que no estaba conmigo por mi riqueza. Cuando finalmente le propuse matrimonio, se derrumbó en mis brazos, lágrimas corriendo por su cara mientras susurraba. Eres todo lo que siempre quise. En ese momento, nunca había estado tan seguro de nada en mi vida. Pero unos meses antes de la boda, todo cambió. Esa tarde llegué a casa más temprano de lo esperado, emocionado por sorprender a Bárbara con la cena. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala, escuché risas, bajas y casi burlonas. Luego escuché mi nombre. Oh, definitivamente lo va a afirmar. Es demasiado tonto para darse cuenta. Me quedé helado. Era la voz de su amiga. Confundido, di otro paso silencioso hacia adelante, esforzándome por oír. Espera, ¿no es el que quería un acuerdo prenupcial? Preguntó su amiga. Bárbara se rió. Sí, pero me aseguré de que mi abogado lo redactara para beneficiarme a mí. Él cree que lo protege a él. Pero si nos divorciamos, igual me quedo con la mitad y manutención. Se me formó un nudo en el estómago. Mi respiración se detuvo. Entonces básicamente estás jugando a largo plazo, dijo su amiga, divertida. Bárbara suspiró, como si todo fuera tedioso. Prefiero llamarlo asegurar mi futuro. Si tengo que tolerarlo unos años, vale la pena. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. La mujer con la que estaba a punto de casarme, la mujer en la que había confiado todo mi futuro, había estado planeando usarme desde el principio. Cada momento que habíamos compartido, cada beso, cada promesa susurrada, todo había sido una mentira. Debería haberme ido en ese momento. Pero en vez de eso, tomé una decisión. Si Bárbara quería atraparme, yo haría que cayera en su propia trampa. Una semana después, Bárbara sacó el tema del prenupcial con su habitual sonrisa dulce. Cariño, sé que solo quieres protegerte, y lo entiendo totalmente. Este acuerdo es justo para los dos. Habló tan sinceramente, como si realmente creyera sus propias palabras. Actué exactamente como ella esperaba, casual y confiado. Claro, amor, confío en ti completamente, dije suavemente. Ella sonrió radiante, convencida de que me tenía en la palma de su mano. Lo que no sabía era que ya había contratado a un abogado de primer nivel, mucho más inteligente que el suyo. Había modificado silenciosamente el acuerdo para protegerme por completo, pero no solo cambié los documentos. No, eso habría sido demasiado arriesgado. En vez de eso, creé una situación donde Bárbara lo firmaría sin saberlo, pensando que solo estaba corrigiendo un error. Unos días después, lo mencioné como si fuera un pensamiento tardío. Oye, mi abogado finalmente me envió los documentos finales del acuerdo prenupcial. Solo tenemos que firmarlos y llevarlos al notario, le dije. Bárbara sintió ansiosa, pensando que estaba a momentos de asegurar su futuro financiero. Cuando llegamos a la oficina de mi abogado, todo estaba en marcha. Mi abogado interpretó su papel a la perfección, fingiendo estar nervioso mientras hojeaba los papeles. «Oh», murmuró, frunciendo el ceño. «Acabo de notar que imprimimos 2 versiones por error».
Una es el borrador antiguo que envió el abogado de tu prometida, y la otra es la versión final revisada. Bárbara apenas parpadeó. Para ella, no era más que un error administrativo inofensivo. Yo fingí ser tonto, frunciendo el ceño mientras me inclinaba. Espera, ¿cuál se supone que firmamos? Mi abogado le entregó ambas versiones a Bárbara. Una era el acuerdo original, el que la beneficiaba a ella. La otra era mi versión modificada, diseñada para arruinar completamente su plan. Bárbara no se molestó en leerlos con cuidado. ¿Para qué? En su mente, ya había ganado. Hojeó las páginas rápidamente, mirando solo los encabezados en vez de los detalles. Esta parece la correcta, dijo confiada, señalando la versión modificada, la que me protegía por completo. Me esforcé por no sonreír. ¿Estás segura, amor? No quiero equivocarnos, dije, fingiendo vacilación. Bárbara puso los ojos en blanco juguetona y me dio un codazo. ¡Ay Dios! Deja de preocuparte. Vamos a firmar esto y terminar de una vez. Firmó sin dudar. Y así, ella misma renunció a toda su ventaja. Finalizamos todo frente a un notario, haciéndolo legalmente vinculante. Su propio abogado estaba presente, lo que significaba que no podría alegar después que no entendió los términos. Todo quedó grabado y documentado. Había caído directamente en su propia trampa sin siquiera darse cuenta. Ahora, solo tenía que esperar. Bárbara había planeado la boda de sus sueños, del tipo que se ve en las películas. El lugar era una gran y lujosa hacienda encaramada en lo alto de la ciudad, con vistas impresionantes. La lista de invitados incluía a cientos de familiares, amigos y conocidos de alto perfil. La decoración era extravagante. Miles de rosas blancas, candelabros brillantes y una orquesta en vivo tocando música clásica suave. Esto no era solo una boda, era una declaración. Había interpretado su papel a la perfección durante años, soportando lo que veía como un prometido rico pero aburrido, convencida de que hoy era el día en que finalmente aseguraría su futuro financiero para siempre. Lástima que nunca vio venir lo que venía. Me paré en el altar, vestido con un traje a medida, mi expresión ilegible. No estaba nervioso. No estaba emocionado. Solo estaba esperando. Durante meses la había dejado creer que la tenía en la palma de mi mano. La había visto planear cada detalle de esta boda, pensando que era el momento en que oficialmente me atraparía. Pero hoy era el día en que ella lo perdía todo. La orquesta empezó a tocar. Las enormes puertas al final del pasillo se abrieron. Bárbara entró, envuelta en un lujoso vestido blanco, luciendo exactamente como la novia sonrojada que fingía ser. Sus ojos se encontraron con los míos y sonrió, completamente ajena que caminaba hacia su propia destrucción. Los invitados suspiraron, viendo lo que creían era la pareja perfecta a punto de unirse. Si tan solo supieran. El sacerdote comenzó la ceremonia, hablando de amor, compromiso y honestidad. Casi me reí. Luego llegó la parte donde se suponía que intercambiaríamos votos. Levanté la mano, deteniendo al sacerdote a mitad de frase. Un silencio cayó sobre la multitud. Bárbara frunció el ceño, inclinando la cabeza confundida. Antes de continuar, solo quiero tomar un momento para agradecer a mi maravillosa prometida, dije, voz firme. Los invitados rieron, asumiendo que iba a dar un discurso romántico conmovedor. También quiero agradecerle públicamente por firmar un acuerdo prenupcial tan justo y honesto. Silencio total. La sonrisa de Bárbara desapareció. Parpadeó como si no hubiera oído bien. Cariño, continué, girándome hacia ella. Ya que estamos frente a todos los que amamos, solo quiero confirmar. Sigues estando de acuerdo con el acuerdo prenupcial, ¿verdad? Todo su cuerpo se tensó. Sus manos apretaron el ramo tan fuerte que pensé que las flores se romperían. ¿Por qué sacamos esto ahora? Preguntó, su voz anormalmente aguda. Porque quiero que todos aquí sean testigos de cuánto confiamos el uno en el otro. Es solo una formalidad, ¿verdad? No cambia nada, a menos que estuvieras planeando dejarme. Murmullos recorrieron a los invitados. La cara de Bárbara palideció. La vi negar sutilmente con la cabeza, rogándome en silencio que parara. La ignoré. Para los que no lo saben, me dirigí a la multitud. El acuerdo que firmamos asegura que si alguno de los dos engaña o manipula al otro, se va sin nada. Jadeos. También asegura que todos los bienes financieros permanezcan separados a menos que se fusionen por acuerdo mutuo. Entonces, por ejemplo, si mi esposa planeaba casarse conmigo, divorciarse y llevarse la mitad de mi riqueza, dejé que las palabras quedaran en el aire. Eso no funcionaría. Las damas de honor de Bárbara intercambiaron miradas nerviosas. Sus padres parecían incómodos.
El padre de Bárbara se inclinó hacia adelante. Bárbara, ¿de qué está hablando? Se quedó helada. No creo que debamos discutir esto aquí, murmuró. Oh, pero yo creo que sí deberíamos. Sonreí, saboreando el momento. Después de todo, es una pregunta simple. Si me amas, entonces el acuerdo no debería importar, ¿verdad? Dudó demasiado tiempo. Sus padres la miraban fijamente ahora, esperando una respuesta. Los invitados susurraban, sacando sus teléfonos, algunos ya grabando. Desde la primera fila, vi a mi abogado con el teléfono en la mano, asegurándose de que cada momento quedara documentado. Bárbara intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. Claro, todavía estoy de acuerdo, dijo, su voz delgada, inestable. Incliné la cabeza, estudiándola. Entonces, ¿por qué pareces a punto de desmayarte? Una risa nerviosa escapó de sus labios. ¿Podemos seguir? Vamos a casarnos. Negué con la cabeza. No, no creo que debamos. Una ola de jadeos recorrió la multitud. Me giré hacia los invitados, voz firme y clara. Señoras y señores, estaba listo para comprometer mi vida con esta mujer, pensando que me amaba. Pero hace meses escuché una conversación que me hizo darme cuenta de que no se casaba conmigo por amor. La sala quedó en silencio mortal. Bárbara dio un paso adelante, pánico brillando en sus ojos. Eso no es verdad. Te lo estás inventando. Saqué mi teléfono, toqué unos botones y dejé que la grabación sonara. Su voz llenó el gran salón, riendo. Es demasiado tonto para darse cuenta. El acuerdo prenupcial está a mi favor. Él cree que lo protege, pero si nos divorciamos, me quedo con la mitad. Silencio total. Sus padres parecían horrorizados. Sus damas de honor jadearon. El sacerdote ajustó incómodo su cuello. Bárbara parecía a punto de desmayarse. La voz de su padre cortó la tensión. Bárbara, ¿nos mentiste? Se giró hacia él. Solo era una broma. Cariño, estás exagerando. ¿Exagerando? Solté una risa sin humor. Planeabas estafarme y reírte de ello. Pero adivina qué, Bárbara. El acuerdo que firmaste no está a tu favor. Está al mío. Su cara perdió todo color. ¿Qué? Susurró. Negué con la cabeza. No lo leíste bien, ¿verdad? Pensaste que estabas eligiendo el que te beneficiaba a ti. Me acerqué ligeramente, bajando la voz solo para que ella oyera. No lo estabas. Lágrimas se acumularon en sus ojos. Se giró hacia mí, manos temblando. Por favor, igual me casaré contigo. Olvida el acuerdo. Extendió la mano hacia la mía. Retrocedí, negando con la cabeza. No, Bárbara, no habrías dudado si realmente me amaras. Sus dedos se cerraron en puños a sus costados. El peso de la comprensión la golpeó de golpe. Me giré y me alejé. Bárbara quedó parada en el altar, humillada más allá de toda reparación. Su familia, furiosa, se negó siquiera a mirarla. Los invitados susurraban. Algunos reían. Otros negaban con la cabeza en incredulidad. Había pasado años creyendo que había asegurado riqueza, solo para darse cuenta en un instante de que no tenía nada. ¿Y yo? Salí, me subí a mi auto y me alejé libre. En el momento en que salí de ese salón de bodas, el mundo entero de Bárbara se derrumbó. Sus padres estaban furiosos. Sus damas de honor la miraban como si fuera radiactiva. Los invitados susurraban entre sí, la confusión convirtiéndose en juicio. El sacerdote cerró incómodo su libro, sin saber qué hacer. Bárbara quedó congelada en el altar, humillada frente a cientos de personas. ¿Y yo? Acababa de alejarme del mayor error de mi vida. Había pensado que este día marcaría su victoria. En cambio, fue el día en que lo perdió todo. Los padres de Bárbara siempre me habían adorado. Su padre, un empresario muy respetado, a menudo me decía que me veía como el hijo que nunca tuvo. Pero ahora, mientras miraban a su hija, sus caras estaban llenas solo de asco. La voz de su padre era fría, cortante. ¿Nos mentiste, Bárbara? Se giró hacia él, cara pálida, ojos saltando como buscando una salida. Yo no mentí, solo. Su madre la cortó, voz cargada de decepción. ¿Planeabas estafarlo? No, solo fue un malentendido, balbuceó. Su madre soltó una risa burlona. Su padre negó con la cabeza. Te educamos mejor que esto. Me avergüenzo. El labio de Bárbara tembló. La mujer que había pasado años creando la imagen de la hija perfecta ahora no era más que una vergüenza. ¿Y su familia? No querían saber nada de ella. Sus damas de honor ya no estaban de su lado.
Las mismas mujeres que habían estado a su lado momentos antes ahora se alejaban poco a poco, susurrando entre sí. La ilusión de hermandad se rompió en un instante. En los días siguientes, la noticia corrió rápido. Amigos en común me contactaron, algunos en shock, algunos disgustados. Aparentemente, incluso sus amigas más cercanas, las mismas con las que se había reído de estafarme, se habían distanciado completamente de ella. Algunas se avergonzaban de estar asociadas con ella. Algunas realmente habían creído que me amaba y ahora se sentían traicionadas. Otras estaban horrorizadas de que hubiera estado dispuesta a ser tan manipuladora. Una de sus damas de honor incluso me envió un mensaje. No tenía idea de que planeaba esto. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Lo mantuvo en secreto para la mayoría de nosotras también. Resulta que Bárbara había estado tan segura de su plan que ni siquiera le había contado a todos la historia completa. Pensó que podía ganar sola, pero al final quedó sola. Una semana después de la boda, Bárbara intentó contactarme. Llamó. No contesté. Mandó mensajes. Los ignoré. Luego apareció en mi casa. La seguridad la echó. Era persistente, pero yo ya había tomado una decisión. Luego recibí una llamada de su abogado. Señor Carter, empezó el hombre, voz suave y profesional. Mi clienta quisiera llegar a un acuerdo. Casi me reí. ¿Un acuerdo? ¿Para qué? Nunca nos casamos. Bueno, vaciló. Ella cree que tiene derecho a compensación por angustia emocional. Esta vez realmente estallé en carcajadas. Déjame ver si entendí. Intentó estafarme, la descubrieron y ahora quiere que le pague. Ella estaba bajo la impresión de que el acuerdo prenupcial estaba a su favor. Bufé. Ese suena como un problema de ella. Colgué. Y así, la última esperanza de Bárbara de irse con algo de dinero desapareció. Un mes después, recibí otra llamada. Esta vez era la propia Bárbara. Su voz ya no era enojada ni manipuladora. Era desesperada. Por favor, solo habla conmigo. Guardé silencio, dejándola seguir hablando. Lo perdí todo. Mi familia no me habla. Mis amigas se fueron. Ni siquiera tengo trabajo ya. Me recosté en mi silla. Suena duro, pero tú te lo buscaste. Hubo una pausa, luego un susurro roto. Nunca quise que terminara así. Por favor, ¿podemos hablar? Todavía te amo. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero entonces recordé. Recordé cómo se había reído de que era demasiado tonto para darme cuenta. Recordé cómo me veía como nada más que una cuenta bancaria andante. Ella nunca me amó. Amaba lo que podía proporcionarle. Exhalé lentamente. Adiós, Bárbara. Y colgué. Esa fue la última vez que supe de ella. Se mudó a un apartamento diminuto, lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Se acabaron los viajes en primera clase. Se acabaron las ropas de diseñador, las vacaciones caras, las cenas de lujo. Estaba viviendo de sueldo en sueldo, luchando por mantenerse. Todavía la reconocen de vez en cuando, pero no de la forma que esperaba. Cuando sale su nombre, la gente no habla de sus logros. Hablan de ella, la mujer que fue dejada en el altar después de ser expuesta como cazafortunas. La mujer que lo perdió todo por su propia avaricia. Pensó que había asegurado el dinero. En cambio, tiró toda su vida por la borda. ¿Y yo? Estaba libre. Bárbara pensó que estaba jugando ajedrez, pero no se dio cuenta de que yo iba 10 jugadas adelante. Esperaba irse con la mitad de mi riqueza. Se fue sin nada. Pensó que había asegurado una vida de alto estatus. Lo perdió todo. Pensó que podía manipularme, pero al final fue ella la que suplicó. ¿Y yo? No solo evité la trampa, la enterré. Pasó años planeando atraparme en un matrimonio falso, pero al final fue ella la que quedó parada sola con nada más que arrepentimiento. Y eso es lo que parece el karma de verdad. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.